Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro buen amigo Juan Marte. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, agradecido de la oportunidad conferida, hermano. Patrón, lo primero es cómo ha estado Santiago y la región con todas estas aguas. Bueno, mucha lluvia, a veces esporádica, a veces de manera intermitente, y como consecuencia de la lluvia, ya usted sabe, los grandes entaponamientos, los Así grandes es. Qué embotellamientos, difícil, qué difícil está el tránsito en sabe Santiago, que Juan. tenemos un sistema de drenaje viejo, colapsado. Encima de eso, las autoridades no limpian los invernales, no le prestan mucha atención a las responsabilidades que están debajo de la tierra. En Exacto. los políticos Porque no eso le no hacen se mucho ve. caso a eso, las cosas que se hacen debajo de la tierra. Exceptuando, por ejemplo, al doctor Joaquín Balaguer, que se empleó a fondo en dotar a la capital de un acueducto y de un sistema de drenaje. Pero ya el de Santiago, el de Moca, el de San Francisco y en los pocos lugares donde existe sistema pluvial, sistema de drenaje, eso está colapsado. Cada vez que empieza a llover y esa lluvia empiezan a arrastrar botellas de refresco, botellas de agua, basura, y terminan de tapar esos invernales, eso es una Hace, desgracia. El hace unos pasado meses, sábado estaba lloviendo aquí en Santiago, hace unos pasado meses, sábado, hace en unos la meses, noche. Juan, yo estuve la oportunidad de bajar por una de las calles que salen de Los Pepines hacia la circunvalación. Y cuando bajaba, había llovido esa tarde, el río parecía como un bizcocho. ¿Tú has visto el bizcocho cuando le ponen suspiro? Lleno de paina plástica, Ah, el sí. río. Pero una cosa increíble, ¿eh? Parece que bajaron por la cañada de Nivaje y toda esa De área ahí Gurabo. previo a llegar al puente de la otra banda, parecía un bizcocho, como que el suspiro estaba ahí arriba. Una cosa, Sí. el país tiene que reaccionar con este tipo de situaciones, ¿eh? Que tú muy bien resaltas que cómo se llevan Es los un plásticos. problema nacional. Sí, claro. Es un problema nacional que tiene el país, que tiene las principales provincias del país. Podemos hablar de San Cristóbal, de San Pedro, de La Romana, de Villa Altagracia, de San Francisco y las otras que mencionaba, incluyendo a Santiago. Y del Gran Santo Domingo ni hablar, porque en el Gran Santo Domingo, en la capital, todavía una parte importante de la población tiene que utilizar pozos sépticos, Sí, porque no hay ni sistema de alcantarillado, ni hay nada ni en esa sanitario. zona del país. Y es triste que es la zona más poblada de la República y no tiene los servicios que requiere y que demanda acorde con la población de esa zona. Eso es triste lo que está pasando en el país, porque nunca se previó que el tránsito y el transporte, que la vialidad tenía que ver mucho con el sistema de drenaje, con el Claro. sistema pluvial. Eso nunca se contempló. Y reitero, porque los políticos a esas cosas no le prestan atención. Le prestan más Pero atención hay también, Juan, un elemento que se ha quedado como retrasado, que es la importantización del reciclaje, porque esa gran cantidad de plástico, de alguna manera, es una riqueza que se está perdiendo, es un recurso que se puede convertir en riqueza, en recursos económicos, y yo no sé qué pasa cuando se va al río, se va al mar, ¿a dónde coge esa vaina? Porque ni siquiera se aprovecha, y es un recurso Bueno, aprovechable. yo estuve en Centroamérica recientemente y vi que con el plástico están haciendo hasta casa. Lo reciclan, hacen grandes bloques, lo ligan con residuos de madera de los aserraderos Sí. y hacen unos bloques que te hacen una casa con 8,000 y 10,000 dólares, bastante económica, y utilizando el plástico, reciclando el plástico. Aquí el plástico que pudiese, como usted dice, ser una gran materia prima para hacer muchas cosas, aquí se está convirtiendo en un serio problema. Y el Bueno, plástico no se acaba, dura cientos de años. así es. Tú vas a tener que repensar tu propuesta de alcalde de nuevo. Mira, Juan, entremos en materia, hermano. El En tema, 2024, 28. sí, sí, pero Juan, un muchacho, Juan, un muchachito, ven acá.
Juan, el tema de la reforma tributaria, ya yo tengo en mi poder una propuesta que parece que la autorizó el gobierno a unos especialistas, a una oficina consultora de mucho nivel, y me llevó la copia de la reforma tributaria. No es una reforma fiscal, es una reforma tributaria, por lo menos esta parte, no sé a dónde estará la otra parte, pero la parte tributaria está en mi poder. ¿Cómo se han sentado los transportistas a analizar cómo les impactará, aunque ya hoy tú no puedes decir que vamos a pagar más impuestos a través de los combustibles, porque se ha sembrado en un precio de los combustibles con una tasa fija, suba, baja o se quede igual, da lo mismo, tienen el mismo impuesto los combustibles? Bueno, hasta donde yo he podido ver, eh, los transportistas, la mayoría, no han reaccionado. Las razones las conoce usted y la conoce el país. Eh, el sector transporte está muy bien, y le ha ido muy bien, a diferencia del pueblo. No necesariamente al sector transporte. Cuando hablo del transporte no me refiero a los transportistas, a los choferes, que son los verdaderos transportistas. Al 99% del sector transporte, que son los choferes, esos están botando la sangre finita. Pero los voceros del transporte no les ha preocupado mucho, porque solamente en lo que va de gobierno el sector transporte ha recibido en exenciones de impuestos, precisamente, más de 5.300 millones de pesos. En excepciones de Para impuestos, nosotros en la CNTT, que nos hemos tenido de participar en eso, porque hemos dicho y reiteramos que en algún momento, cuando se haga una auditoría en el Intran, en el Ministerio de Industria y Comercio, una auditoría que la puede hacer un niño, un estudiante de contabilidad de primer año, y va a encontrar grandes hallazgos de corrupción. En el momento que eso se haga, alguna gente tendrá que tomarse un café con Jenny Berenice, con Iso Camacho, con cualquier fiscal. Nosotros tenemos 27 años en movimiento choferil y no nos hemos tomado ni pretendemos tomarnos café con ningún fiscal, ni dentro del sector ni cuando ya no estemos, que creo que será pronto. Entonces el sector no ha reaccionado frente a esa situación, pero a nosotros nos preocupa mucho, y a los choferes de a pie, a toda la modalidad del transporte les preocupa mucho, al concho, al transporte suburbano, interurbano, al transporte escolar, al taxi, a los camioneros, porque hablar de reforma, los choferes y yo en lo personal no manejamos mucho ese tecnicismo económico que ustedes manejan como líderes de opinión pública y profesionales acabados. Nosotros entendemos la reforma como impuestos, y sabemos que cuando se habla de impuestos, el nicho fundamental del Estado Dominicano, cuando habla de impuestos, son los combustibles. Por eso, por cada 2.000 pesos que usted compra de combustible, 800 son impuestos, son cargas arancelarias, algunas por ley, impuestas por ley, pero otras puestas por resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio. Resoluciones de todos los tipos, resoluciones por evaporación, resoluciones por administración de qué sé yo qué, resoluciones por qué sé yo cuánto. Bueno, el caso es por cada 2.000 pesos de cualquier combustible que un dominicano echa, 800 son carga onerosa, son impuestos. Entonces siempre sabemos que esos impuestos terminan gravando fundamentalmente a las partes de los vehículos, a las piezas, a las gomas, a los lubricantes y al mismo vehículo en sí, que los vehículos pagan impuestos, pagan un 16% de impuestos, la importación de vehículos. Ahora se está hablando también de gravar la placa. Digo, se está hablando porque nosotros no tenemos el privilegio de tener la propuesta del gobierno, un borrón de la propuesta de esa carga onerosa que se le hace llamar reforma fiscal para el pueblo. Nosotros nos preocupa eso como sector, que es un sector fuerte para la recaudación, y que casi siempre los impuestos y las reformas se le cobran al pueblo. Nunca graban el gran capital. La reforma en este país nunca ha grabado el gran capital. Nunca graban los bolsillos, por ejemplo, de quienes administran el Estado, que reciben su dinero campante y sonante por miles de millones. La administración pública hoy por hoy se engulle en una burocracia parasitaria que tiene la mayoría de los recursos de este país. Queda muy poco para
para la administración del Estado, queda muy poco para salud, para educación hay mucho, pero usted sabe lo que ha ocurrido con educación, que ese 4% no debería llamarse 4% para la educación, debería llamar 4% para la corrupción, por todas las cosas que han pasado. Ese es un nicho fundamental de la corrupción en la República Dominicana, ese 4%. Y entonces, cuando usted ve la impronta de obra del Estado Dominicano, que ha tomado préstamos con 190 monigotes que hay en la Cámara de Diputados y los de 32 que hay en el Senado, a que sirven solamente para joder al pueblo, para clavar al pueblo, han aprobado 40.000 millones de pesos en préstamos. El Estado Dominicano ha recaudado unos 75.000 millones de pesos, no de dólares, 40.000 millones de dólares han aprobado en impuestos y casi 75.000 millones de dólares se han recaudado en impuestos. ¿Dónde están esos impuestos? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Bueno, resalta la circunvalación de Asua, resalta el monorriel, el teleférico o el monorriel de ahí de los Alcarrizos y la obra que se están haciendo en Santiago, que ciertamente representan una gran inversión, pero que no necesariamente era una necesidad para la ciudad. Es vistoso, es bonito, pero no necesariamente era una necesidad. La ciudad no estaba demandando un sistema tan caro, tan costoso de transporte. Más bien pudiese estar demandando que se le hubiese construido un sistema pluvial, un sistema de alcantarillado. Y más adelante, si fuese necesario, construir de monorriel, construir todas esas cosas. Pero uno de los problemas fundamentales porque la ciudad no lo demanda es porque aquí hay una deficiencia de pasajeros, de usuarios. Aquí no hay pasajeros para los carros de concho. Si yo le diría a usted que aquí hay registrado en el ayuntamiento 6.672 carros de concho y hace 5 años apenas están trabajando 3.000 y pico porque no hay usuarios en la calle, entonces ¿cómo explica el Estado Dominicano la construcción de un sistema masivo donde hicieron el estudio de factibilidad que va a sustentar un sistema de transporte masivo si no hay usuarios para cargarlo? Por eso usted ve que tuvieron en la inauguración del teleférico que trae gente en guagua para montarlo, que tuvieron que invitar a todos los empleados públicos para que se monten en el teleférico y ya el teleférico anda ahí vacío, porque ciertamente, aunque es una obra bonita, aunque es una obra que le da vistosidad a esta ciudad, aunque proyecta la ciudad, es una inversión en recursos innecesarios y precisamente por eso hoy estamos hablando de reforma. Estamos hablando de reforma porque se abrieron las arcas del Estado para unas elecciones y se cogió todo para unas elecciones. Estamos hablando de reforma porque no hay cuarto. Y si no hay cuarto, ¿por qué ponernos a construir obras no prioritarias que el pueblo no está reclamando, que el pueblo no está exigiendo? El pueblo está exigiendo salud y sobre todo la salud de nosotros los dominicanos, porque un 35% de nuestra salud se la estamos entregando a los enfermos extranjeros. El pueblo está exigiendo comida barata, a buen precio. El pueblo está exigiendo educación, porque la clase media no puede continuar manteniendo a sus hijos en esos colegios caros, en esos colegios que cobran anticipo, Ángel, que ya cobran anticipo igual que la DGI, y quisiera tener una educación de calidad, quisiera tener salud de calidad y poder la clase media enviar e ir con su hijo y su familia a los hospitales nuestros, a las escuelas públicas nuestras, para poder equilibrar el presupuesto, porque esta clase media dominicana, que es la que paga los impuestos que los ricos no pueden pagar porque saben evadirlo, y que los pobres no pueden pagar por su condición de indigente, esta clase media está cargando con este país, está cargando con unos gastos sociales excesivos y en algunos casos innecesarios porque se utilizan para cosas no prioritarias, sino para objetivos políticos y objetivos que nada que tienen que ver con ayudar al pueblo a desarrollarse, con cerrar la brecha de la pobreza en la República Dominicana, porque la brecha en toda parte del mundo de pobreza se cierra trabajando. Usted tiene el ejemplo chino, y usted tiene el ejemplo de Taiwán, y usted tiene el ejemplo de Singapur, que son naciones que han crecido y se han desarrollado, pero poniendo a su gente a trabajar, no es poniéndolo con un celular, está jodiendo con redes y mandándole todo lo que necesita en su casa, engordando la barriga ahí sentado, enseñándole a trabajar, enseñándole a pescar. Esa filosofía china de enséñame a pescar, no me dé pescado a mí. Entonces no vamos nunca a resolver el problema de pobreza en este país, a pesar de que el PLD se mantuvo 20 años diciendo que sacaba 1 millón todos los años de la pobreza. Hipólito sacó como 5 millones, y yo creo que el gobierno que tenemos ya ha sacado más de 25 millones, y sin embargo somos 10 millones de dominicanos, y la gran mayoría
viven en la indigencia y la pobreza, aunque quieren vivir de la llanta y del hurto, pero todo el mundo sabe que aquí todo el mundo está endeudado, que todo el mundo tiene problemas, claro, exceptuando los que están conectados a la nómina del Estado, a los que pueden facturar, a los que pueden comer en los restaurantes, a los funcionarios que pueden comer en los restaurantes y cuando se retiran arreglarse con el dueño del restaurante con una factura de 200 y 300 mil pesos para reportarla como gasto en la incumbencia donde están. Y eso ocurre mucho aquí en Santiago. En restaurantes reconocidos de Santiago ocurren esas cosas. Entonces, eso sí están bien, pero todo el mundo sabe que pocas personas, y yo me incluyo porque trabajo desde los 7 años, soy una persona organizada y nunca he sido una persona de derroche, pocas personas tenemos garantizado los alimentos, la educación y el techo para vivir en la República Dominicana. Lo demás es burto. Lo demás es burto y allante, sobre todo en un tiempo y en una era de la digitalización y de las redes. Mira, ¿tienes una pregunta, Jaime? Bueno, a mí me preocupa mucho porque parecería que Juan Marte dice que su sector no se ha interesado por la reforma fiscal. Bueno, ya tiene otro nombre, ¿no? Y entonces eso es preocupante para mí, porque ahí vienen los combustibles, la goma, los repuestos, la compra de nuevos equipos. ¿Qué pasa si todo esto va a ser aumentado? Si el sector transporte organizado no protesta, a ese sector lo van a clavar, que es clavar a la clase media, como muy bien plantea Juan Marte, porque así como los transportistas, esos son sus insumos, para mí que tengo un vehículo, que soy clase media, tengo que comprar goma y tengo que comprar gasolina y tengo que comprar repuestos. Entonces nos van a clavar a nosotros por esa vía, no solamente a los transportistas, sino a la clase media. Yo he visto a los roneros organizados ya protestar. He visto a sectores arroceros organizados ya protestar. Sin embargo, parece que la única voz que clama en el desierto, en el sector transporte, es la tuya, Juan. ¿Qué más podría hacerse para hacer sentir, para manifestar una preocupación en torno al sector transporte en la República Dominicana? Del sector transporte no espere mucho. Ya nosotros los transportistas, por lo menos el liderazgo de Estado Mayor del movimiento choferil, que no pasa de 7 personas, son políticos. Tienen partidos y la mayoría concurrieron aliados al presidente de la República. Y eso lo compromete, pero lo compromete también los negocios, los vínculos, las facilidades y las ventajas. Ahora, 7 personas no son el sector transporte es usted, porque entre el transporte público de la República Dominicana, el transporte masivo de pasajeros y de carga es apenas un 2.7% del parque vehicular. Hay casi un 97.3% del parque vehicular que van a ser grandemente perjudicados, y es todo aquel que tiene un vehículo de motor. Y en la República Dominicana tenemos casi 5 millones, ya tenemos 5 millones de vehículos de motor. 5 millones 811.000 vehículos. Esos son los que van a ser grabados. Los 7 de compañeros, ciertamente son compañeros, ellos tienen su forma de pensar, yo tengo la mía. Yo soy amigo y me puedo considerar, pues la palabra amigo es un poco compleja, pero tengo comunicación fluida con el presidente de la República. Y yo lo he visitado y he conversado con él y hablo con él. Pero una cosa es la diplomacia política, otra cosa es el trato humano, y otra cosa son los intereses del pueblo y los intereses de uno y mi manera de actuar y pensar en la sociedad dominicana. Entonces, yo no tengo razones para estar aquí machacando una pregunta que ustedes me hagan a mí, porque yo he visto cómo el Estado Dominicano ha entregado 60.000 pensiones solidarias. Y aquí en Santiago, que se están desplazando casi 6.000 choferes, no se ha entregado la primera pensión solidaria al sector choferil. Yo no tengo razón para estar callado y para no clamar en el desierto, porque yo no estoy recibiendo, como ocurre con un dirigente sindical, que reciben exenciones combustible exonerado, 62 millones de pesos todos los meses. Hay otro que recibe 58 millones, hay otro que recibe 50 millones, hay otro que recibe 45 millones. Y gente que tiene federaciones nada más de letra y que la tienen registrada en lugares donde no hay transporte. Tienen sindicatos registrados en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Intran,
recibiendo 10 millones, 15 millones, 20 millones. Nos hemos puesto locos. Este país se ha puesto loco. Este país no tiene vergüenza que le está hablando a esta sociedad de una maldita reforma. No tiene vergüenza, porque ¿cómo es posible que aquí se esté entregando el dinero como se ha estado entregando? Y los casos que el rumor público señala como corrupción es que alguien se robó 5.000 millones, que alguien se robó 19.000 millones, que una elementa le dio un contrato de 100 millones a su hijo, que un tipo un día amaneció borracho y le dio 100 millones a los merengueros. Y esto es un relajo. Entonces le están hablando al pueblo de que hay que coñazo, de que hacer una jodida reforma fiscal. El gobierno tiene que organizarse. El gobierno tiene que organizarse en este país. Este gobierno tiene que hablarle claro al pueblo. Y yo no soy un enemigo del gobierno, no soy un enemigo del Estado, todo lo contrario. Pero hay cosas, coño, que lloran ante la presencia de Dios. ¿Cómo usted puede tener un Estado tan desorganizado? ¿Cómo usted puede estar tirando los cuartos de este pueblo? Le decía que en el país en 4 años se puede hablar de muchas obras, pero en la mente del pueblo dominicano solo se habla de lo que se hizo en Asua, de esta cuestión de Santiago y del teleférico, de cosas. Aquí no se ha hecho nada. Aquí no se ha hecho nada y se ha recibido más de 1 billón. Se está recibiendo 1 billón, 1 trillón de millones de pesos todos los años, que es el presupuesto y ley de gasto público de la nación. Y aquí no se sabe dónde están esos malditos cuartos. Entonces, ¿cómo usted le está hablando al pueblo de seguirle poniendo vaina arriba? ¿Para qué? Para dárselo al que gana 1 millón y pico de pesos de sueldo. Para dárselo al que está pensionado con 500.000, con 5.000 por haber trabajado 4 años en el Estado, 8 años en el Estado. Para entregarlo a mano llena a un maldito político corrupto, a un tránsfuga que se quiere ir de un lado a otro, para entregárselo a 22 partidos que se vendieron fiados, esos malditos, que se vendieron fiados, y ahora hay que pagarle con la reforma a esos hijos de Satanás. Entonces, ¿usted cree que eso puede ser posible, Ángela Costa? Imposible. ¿Ustedes creen, pueblo dominicano, que eso puede ser posible? Entonces usted me excusa que tal vez yo estoy hablando de una forma inapropiada y a esta hora de la noche, pero son cosas que yo le escucho en el pueblo, le escucho en gente que están quebrados en este país, gente que han tenido que cerrar, gente que el anticipo lo ha quebrado porque han construido empresas. Y cuando digo empresa, también la reforma fiscal va a perjudicar grandemente a la pequeña y mediana empresa. Claro. Y yo he visto gente que han iniciado restaurantes, que han iniciado pequeñas ferreterías, que han iniciado gomerías, y el anticipo cobrándole sin haber vendido el primer blog, o la primer varilla, o la primer goma, o el primer pollo frito. El anticipo ya y los gastos fijos de pago de local, pago de empleados, pago de nómina, lo han quebrado y han cerrado. Y esa gente usted lo ve con los fundillos secos en los sitios donde venden café a 20 pesos y a 10 pesos, contando su historia. Mientras tanto hay un pendejo que se le sienta al lado de la mañana con una botella de 150.000, 200.000, 225.000 y no sabe dónde está la institución con la que él cobra, porque algunos son vicecónsul y nunca han salido del país. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que se le puede hablar al pueblo dominicano de reforma fiscal con una situación tan vergonzosa que ha ocurrido y que se ha arrastrado? Porque también tenemos que hacer una reforma para pagar el lastre de Banintel. Se hizo un robo a los ahorrantes y en el 2003 el Estado dominicano, el gobierno dominicano pagó ese robo. Y quien hizo ese robo de más de 50.000 millones de pesos, cuando el presupuesto de la nación era creo que 50 y pico, 60.000 millones, y solo el Banintel se robó el presupuesto entero de la nación. Esa persona se fue un tiempecito a la cárcel y hoy es más rico que antes. Hoy es mucho más rico que antes y sin embargo nosotros seguimos arrastrando un déficit fiscal como consecuencia de un robo al Estado dominicano que cada vez hay que hacer reforma, porque del 2012 cuando se hizo, ¿cómo se llama, Ángel? El acuerdo la reforma tributaria. Se hizo un acuerdo ahí institucional para hacer pequeñas reformas y ya se han hecho 10. Sí. Ya se han hecho 10 del 2012 una reforma ahora. Tributaria. Sí, claro. Entonces ahora, que fue un parche. Ahora volvemos a hablarle al pueblo de que el Banco Central está endeudado.
¿Y por qué tiene un jodido Banco Central que está endeudado si el Banco Central está para emitir y regular el circulante? ¿Por qué tiene un Banco Central que está teniendo deuda? ¿Por qué tiene un Banco Central que está emitiendo deuda? Una deuda, Juan. ¿Y por qué hoy un Banco Central? Porque un banco tiene deuda. Los bancos no tienen deuda, a los bancos les va bien a todos. Una deuda, también ese jodido problema. una deuda, Juan, que aquí no se le ha dicho a la gente cómo nos afecta. Aquí la tasa de interés que se está pagando en República Dominicana tiene los niveles tan altos que tiene fruto de esa deuda. O sea que todos estamos pagando indirectamente una deuda que lejos de pagarse o de subsanarse o de reducirse, lo que hace es crecer cada día más. O sea, una cosa increíble, la lógica más ilógica que yo he visto en el manejo de ese cuasi fiscal. Pero de todas maneras, Juan, yo creo que nosotros debemos mantener el contacto porque tú eres el único dirigente social que mantiene una posición transparente. Hoy no hay nadie. Yo tengo días llamando a los líderes sindicales de la República Dominicana y ninguno está, o no están en el país o no están en disposición de salir a la opinión pública. ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué no salen a dar la cara? Porque hoy la clase trabajadora no es verdad que con una reforma tributaria vamos a reducir la pobreza en República Dominicana. Es que la clase trabajadora No la clase trabajadora no tiene representantes. Los líderes de la central obrera están todos pensionados por el Estado. Tienen entre 40, 50 y hasta 62 años de ejercicio. Están pensionados y siguen llamándose dirigentes de los trabajadores. Pero ellos ni siquiera tienen idea de dónde están los trabajadores dominicanos. Esa gente no sabe en dónde viven ni en qué condiciones están los trabajadores dominicanos. Sin embargo, en la mesa del diálogo hay 4 centrales obreras que tienen a los trabajadores como rehenes en ese diálogo para discutir por los trabajadores, cosas que los trabajadores desconocen. Entonces también gente pensionada, tenga vergüenza, tenga dignidad, ya el Estado Dominicano lo pensionó. Usted tiene 48 años, 50 años dirigiendo una central obrera, váyase a su casa, váyase de vacaciones a cobrar su cuarto, que ya le dieron 100 y pico de mil a uno, 90 a otro, 75 a otro, y Luis lo pensionó a todos. Sin embargo, siguen fungiendo como dirigente obrero. Ellos no pueden decir que son dirigentes obreros porque ellos tienen un patrón. Y el patrón es el presidente de la República. No pueden hablar nada. Entonces, ¿qué usted puede esperar que una gente de esa se pare a esta hora de la noche a hablar con una persona tan incisiva como usted, con preguntas tan puntuales? ¿Y cómo la van a contar? ¿Le va a dar todos? ¿Van a poder hablar esos charlatanes? Andan huyendo todos. Juan, gracias, hermano. Gran placer, patrón. No me borre de su fan. No me borre de su fan, hermano. Bueno, claro. Aquí estamos y estaremos, hermano. Aspiro a presidirlo. Un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a despedir el programa.